Bueno, como estamos en hora, y mientras siguen entrando participantes, yo les voy contando un poquito de la mesa, de esta mesa redonda de población y ambiente, debates en tiempos de pandemia. Quiero agradecer a la Comisión Directiva de AEPA y a la Comisión Científica de Población, Territorio y Ambiente de la Asociación, y en particular a Fernando Longi y también a Cristina Cacopardo, que esperamos en la Comisión Científica, que acompañaron mucho la propuesta de esta mesa redonda. Cristina Cacopardo, integrante de la asociación desde las fundaciones, acompañó mucho y trabajó activamente para la concreción de esta mesa y remarcó, y yo acompaño, la importancia de otorgar más espacios de desarrollo de los temas ambientales en las jornadas de AEPA. A trabajar en estos temas y a investigar más en colaboración necesaria con colegas de las ciencias físicos naturales también. Trabajos que indagan en la relación entre quemas forestales y mortalidad, por ejemplo, que analizan los impactos en la salud, calidad de vida, así como en los movimientos migratorios, e incluso en la natalidad, en relación directa con fenómenos que podríamos catalogar como del mundo natural, como la calidad del aire o el calentamiento global. Son temas que no son ajenos en Argentina y en el Cono Sur, y sin embargo, los y las demógrafas en estas latitudes no le estamos prestando demasiada atención. Entonces esta mesa se propone precisamente llenar un poco ese hueco y abonar a este campo de la relación población-ambiente y instalar el tema en las jornadas, que espero que en las próximas jornadas haya más propuestas de mesa redonda, pero también trabajos en las sesiones regulares. Estos tiempos de pandemia, además, nos ubican en un tiempo donde estas preguntas son muy pertinentes. Y en esta mesa también la propuesta es seguir ahondando en los desafíos metodológicos y teóricos y en las relaciones necesarias transdisciplinarias para poner en juego los abordajes necesarios para abordar estas problemáticas complejas. Bueno, se ha ido llenando la sala, así que ahora sí, llenando somos 15, pero no quiero demorar mucho, así que lo que les propongo es presentar a la primera ponente, a Irene Bay. Irene es profesora universitaria de grado y posgrado, es bióloga por la Facultad de Ciencias, ¿cómo es? Corregime, Facultad de Ciencias Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Naturales, Universidad de Buenos Aires, que hoy está inaugurando un edificio inteligente, cero más infinito, el único en América Latina. Hoy justo lo inaugura el presidente, así que estoy muy orgullosa de mi facultad. La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la UBA. Especializada en ecología en la Oregon State University en Estados Unidos, con posgrado internacional en evaluación de impactos ambientales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora de más de 200 publicaciones, entre las que se cuentan 16 libros, notas de divulgación, artículos de educación ambiental y trabajos científicos de su especialidad, muchos de los cuales fueron presentados en congresos nacionales e internacionales. Bueno, Irene, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Julieta. Bueno, voy a compartir. Bueno, ustedes díganme si me escuchan bien. Voy a ampliar la pantalla. ¿Ahí lo ven bien? Sí, se ve perfecto. Bueno, porque no los veo, así que... Bueno, la verdad es que yo voy a ir contando un poco rápido, porque tenemos nada más que 20 minutos, pero pongo a disposición, después ya le dije a Julieta el PowerPoint completo, así que cuando quieran lo pueden pedir. Bueno, yo había pensado en este título, que a Julieta le gustó, el concepto de una sola salud, que en inglés se llama One Health, que no es muy nuevo, pero tampoco es viejo, es de los años del 2000. ¿Y por qué me parece a mí desde hace ya tiempo, desde que esto explotó, porque la COVID-19 es una sindemia? Digo la COVID porque los que dicen el COVID está mal, ustedes saben que la D es de disease en inglés, que es la enfermedad, y bueno, como en inglés no hay género femenino y masculino, pero en castellano sí,
lo correcto es hablar de la COVID, ¿no? Los biólogos somos un poco obsesivos con eso. Y ahora les voy a contar por qué, en realidad, como hay más de una pandemia, para mí esto es una sindemia, para mí y para otras personas. Para empezar, el concepto de una sola salud, lo que trata de involucrar es esta intersección de una salud ambiental con una salud humana y una salud animal. Y esto básicamente basado en los animales porque, como sabemos, la COVID-19 es una zoonosis, como muchas otras zoonosis de virus, bacterias y de otros gérmenes patógenos. Entonces, la idea es trabajar un poco en conjunto, y esto es algo que nos estamos debiendo todos como sociedad, tanto las ciencias sociales como las ciencias naturales, las ciencias exactas, las artes, todos, porque está todo relacionado. Es tan importante que el 3 de noviembre se creó un día, o sea, ya pronto, dentro de 3 semanas, vamos a tener este día de One Health, o de una sola salud, y lo que, digamos, trata de tener en cuenta este concepto es el forzamiento, no sé si está bien dicha la palabra, cómo nosotros forzamos los ecosistemas según el sentido que le dio el doctor Ramón Margalef, que fue un gran ecólogo de habla hispana de la Universidad de Barcelona. Él dejó una gran cantidad de discípulos en Cataluña, y la principal característica es la disminución de la eficiencia ecológica cuando nosotros generamos estrés ambiental. O sea, el tema es que si nosotros, por ejemplo, hacemos desaparecer un pastizal y lo transformamos en un monocultivo, por ejemplo, de soja, tenemos que después saber que eso tiene consecuencias, lo mismo que la extensión de la frontera agropecuaria. Y esto tiene que ver con el principio de acción y reacción de la física, que, bueno, aunque yo tengo un hijo físico y me dice que estoy forzando un concepto, pero en realidad lo hago para que se entienda lo que quiero decir, ¿no? Nosotros vivimos en sociedades, los seres humanos, y la relación del ser humano con la naturaleza es compleja, y en cuanto nosotros ejercemos cualquier acción, la naturaleza nos va a responder con una reacción tarde o temprano, en el tiempo y en el espacio. Por eso digo que se parece al principio de acción y reacción de la física, ¿no? Entonces, nosotros estamos generando ese estrés permanentemente, y la naturaleza nos devuelve, con el ambiente, los seres vivos y todos los factores abióticos, el clima, el suelo, o sea, el aire que respiramos, el suelo que pisamos, el agua que tomamos, la comida que comemos, bueno, todo eso después repercute en ese tipo de acción que nosotros hacemos. La flecha, cuanto más grande es la acción, más grande va a ser la reacción. Entonces, ¿por qué decimos que estamos realmente en medio de una sindemia y no de una pandemia? Bueno, en realidad, fíjense que yo subrayé la palabra una, ¿no? La pandemia dice que es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o una región. O sea, no necesariamente tiene que ser de todo el mundo, pero sí de una región extensa. Y hay otra definición donde también se habla de pandemia cuando una infección epidémica alcanza grandes zonas. Entonces, por eso, bueno, es decir pandemia mundial, que yo lo he visto en varios medios, es redundante, no es una tautología, un pleonasmo, o sea, es como decir 2 veces lo mismo. ¿Por qué deberíamos hablar de sindemia? Bueno, sindemia en realidad es un término que fue acuñado en los años 90 por un médico estadounidense, Singer, y lo que él explica es que cuando hay 2 o más enfermedades que interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de esas 2 enfermedades, no se puede hablar de pandemia, sino de sindemia. Y después, bueno, esto fue tomado en la Universidad de Laval, en Canadá, y la verdad es que fue tomado exclusivamente y en forma específica para hablar de la COVID-19, ¿no? Que pensándolo desde el punto de vista de una sindemia, nosotros nos daría muchas más posibilidades para resolver el contexto social de las personas que ya vienen con problemas preexistentes de antes. Fíjense la fecha, hace justo un año, yo encontré justo este artículo que fue hace justo un año, el 13 de octubre del año pasado, que el editor en jefe de The Lancet, que como ustedes saben es una de las publicaciones más prestigiosas del mundo, ya dijo que el coronavirus es una sindemia. ¿Por qué lo dijo eso? ¿Por qué lo dijo? Bueno, lo dijo porque justamente el concepto de sindemia fue concebido para argumentar muchas interacciones, como vamos a ver ahora, entre la biología, las ciencias sociales y todo el resto de las otras ciencias ambientales, que nos permitiría dar, digamos, una posibilidad más amplia a pronosticar después en el futuro lo que pueda llegar a suceder, y también actualmente el tratamiento y la política de salud. Horton, que es justamente este editor del Lancet, que además es médico, él asegura que no es una pandemia, la COVID, que es una sindemia, que hay que analizar y enfrentar el virus desde un enfoque biológico y social. Yo no tengo tiempo acá de darles todos los argumentos que él presenta, pero lo pueden buscar, está traducida incluso la publicación del Lancet. Esto lo digo porque esto después va a estar subido a la web, y como mis alumnos no entienden inglés,
es una publicación que fue ampliamente traducida a varios idiomas porque fue realmente revolucionaria el año pasado cuando él dijo eso, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, enfatiza este señor, este médico, es que la consecuencia más importante es subrayar los orígenes sociales, o sea, hay que ver al virus como algo mucho más amplio y hay que tener en cuenta, como yo les puse acá subrayado, lo que se llaman los barrios vulnerables, que como dice mi colega Soledad Santini de la Universidad de La Plata, en realidad se debería llamar barrios vulnerados, porque fueron durante mucho tiempo abandonados por políticas públicas que se prometieron mucho, pero no se hicieron. Entonces, Horton en realidad señala dos categorías de estas enfermedades. El virus, por un lado, ¿no? El SARS-CoV-2, que provoca la COVID-19, y una serie de enfermedades no transmisibles. Estas categorías se enmarcan en el contexto de inequidad que hace que los efectos sean más crónicos. ¿Y cuáles son esas enfermedades no transmisibles o estados? ¿No? Porque también está el embarazo, que no es una enfermedad, es un estado de la persona pasajero. Entonces, por lo menos sabemos que en el Sistema Integrado de Salud de la Argentina hay 20 comorbilidades que están en una planilla binaria, por sí o por no, que les hacen a los pacientes cuando les da positivo el hisopado, y son estos que están acá, y van a ver que yo marqué esas en rojo, porque, bueno, las que están en el medio de estas tres tienen bastante que ver con, después vamos a ver con la crisis ambiental y la crisis climática, ¿no? Acá, por supuesto, están todos estos, que no los voy a detallar, pero todo el mundo sabe que cuando se hacen las internaciones, se hace consulta a cada paciente, si es hipertenso, si es obeso, si tiene diabetes, si fue o es dializado, bueno, si por supuesto se nota por el peso si está desnutrido, después si tiene algún tipo de asma, afecciones bronquiales, en fin, todo esto que está acá. Y también si la mujer está embarazada o no. Entonces, ¿cuáles son las definiciones de sindemia por las cuales Horton dijo esto? Bueno, es una sinergia de pandemias, o sea, piensen que la diabetes, la desnutrición y estas que mencioné antes, ¿no? Sobre todo la obesidad, son también pandemias. Entonces, es una sinergia de pandemias que ocurren en el mismo tiempo, en el mismo lugar, que interactúan entre sí y comparten determinantes sociales subyacentes en común. Y hay otra definición, que es cuando son la suma de dos o más epidemias, ¿no? O enfermedades o brotes concurrentes. Entonces, enfrentar una pandemia, obviamente, por todo esto no es lo mismo que enfrentar una sindemia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esto que tenerlo en cuenta porque yo no veo que haya muchos profesionales que hablen de sindemia realmente. Y a todo esto se agrega el contexto que tiene que ver con la ecología sanitaria, que todos conocen, ustedes la mayoría vienen de las ciencias sociales, así que no hace falta que yo les esté diciendo, la falta de agua potable y de cloacas, el hacinamiento, todos los problemas ambientales que están acá en celeste, que nosotros, todos los biólogos, todo el tiempo luchamos para que no se abuse con los plaguicidas, para que el alimento sea adecuado. Entonces, la pandemia realmente causó mayor vulnerabilidad en sectores sociales que ya eran de por sí vulnerables. O sea, lo que pasó fue que todos sabemos que se dejó al descubierto una cantidad de falencias previas. Bueno, esto se suma en los ambientes que están sometidos a muchísimas presiones e interacciones no previstas, ¿no? O sea, una cantidad de actividades en conflicto, cómo se actúa la biodiversidad. Acá tenemos muchísimas relaciones, ustedes saben que en ecología todo se relaciona con todo, y los impactos ambientales que se produjeron, la deforestación, las emisiones de dióxido de carbono, la erosión, la contaminación hídrica, los riesgos de extinción. Entonces, obviamente, la sobreexplotación de los ambientes naturales abrió el camino para que un virus natural afectara a los seres humanos, que de eso no hay ninguna duda que el virus es natural, porque con la cantidad de microscopios electrónicos de barrido de alta generación, si no fuera así, se habría visto en todas las veces que se vio el virus, si hubiera sido realmente creado en un laboratorio, como algunos de las fake news insisten en decir, se vería como una costurita nanomicroscópica o un cierre relámpago ultra microscópico, y eso no se vio en ningún caso. O sea, es un virus absolutamente natural. Esto fue por acercarse a los ambientes naturales, ¿no? Que desde hace muchísimo tiempo que estamos destrozando. Y esto no se puede corregir ni a corto ni a mediano plazo, ¿no? Fíjense que todo lo que está acá en Colorado, en todos los bosques del mundo que fueron deforestados para sembrar o para criar ganado. Y una publicidad que los que son más o menos de mi edad se acordarán, que hizo la Fundación Vida Silvestre Argentina, muy sencilla, que se llamó Manos, la pueden buscar con ese nombre en YouTube,
que solamente en 40 segundos, con Sombras Chinescas, ganó un premio Clio muy importante, y dice, la gran conclusión en esos 40 segundos es que la mano que puede destruir es la misma mano que puede ayudar, ¿no? Entonces nosotros acá somos las personas, los únicos en la naturaleza que podemos resolver este problema. Bueno, nosotros sabemos que hay causas históricas, esto tiene que ver con registros directos e indirectos de enfermedades, que la mayoría tuvieron que ver con el movimiento de personas, desde la peste negra en adelante, después cuando los colonizadores trajeron enfermedades, después el tráfico de esclavos, que venían en un grado de hacinamiento muy grande, y después, ya desde la Revolución Industrial, pero mucho más a partir de la Revolución Industrial, cuando la carreta se reemplaza por el ferrocarril y las naves a vela por barcos a vapor, empieza el movimiento continuo, y ni hablar después del tráfico aéreo, ¿no? Con este impacto grande de la globalización, que justamente hizo que nosotros ahora estemos todos todavía recién empezando a salir, y estuvimos encerrados 1 año y medio por este tema, ¿no? Entonces, si vemos una escala lineal, fíjense que esto no es una escala logarítmica ni nada de eso, es una escala lineal de las grandes epidemias de la historia, ¿dónde estuvieron las mayores? ¿Dónde se concentraron? Bueno, justamente a partir de ese tiempo que yo les decía, ¿no? Desde la Revolución Industrial en adelante. ¿Qué va a pasar si caemos en lo que llaman un tipping point, o sea, un punto de no retorno? Bueno, en realidad sería un punto de inflexión ambiental, una bisagra, del cual no podríamos volver. Yo tengo colegas que están diciendo que ya estamos en el tipping point. Yo, no sé, tiendo a ser optimista, pues si no, ¿qué nos queda, no? Hay un cambio importante, de esto hay bastantes antecedentes, la gente del Reino Unido trabajó un montón en este tema. No es fácil cambiar, pero yo creo que estamos todavía a tiempo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer son varias cosas. Primero, recordar siempre que los principios de totalidad e interdependencia de la naturaleza, que es la clase número 1 de cualquiera de las materias que nosotros cursamos en la facultad los biólogos. Y volviendo a lo que yo les comentaba antes, justamente algunos puntos importantes de estas comorbilidades no transmisibles tienen relación justamente muy directa con la crisis ambiental y climática. Eso es que hay que tener en cuenta, ¿no? Que esto para mí es una sindemia y es un sistema global por antonomasia, digamos, que está funcionando, y entonces hay que cambiar un montón de cosas, y nosotros ahora estamos siendo testigos de que cómo uno de esos cambios no puede ser hecho. Por ejemplo, bueno, varios, ¿no? Por ejemplo, el lobby que están haciendo las empresas petroleras contra las energías renovables, el lobby contra el etiquetado frontal de los alimentos. Acá tenemos estas 3 cosas que tienen que ver con esta pandemia de SARS-CoV-2, ¿no? Que es, bueno, lo que abona la sindemia, la obesidad, la desnutrición, el cambio climático. Si nosotros estamos mirando las consecuencias desde el punto de vista social o socioambiental, los sistemas alimentarios, la verdad que están impulsando la pandemia de obesidad y la desnutrición. Sabemos que hay muchos alimentos que la verdad que comestible no es sinónimo de alimento, ¿no? Y además generan 1/3 por lo menos de las emisiones de gases, entre 1/4 y 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero. También los sistemas de transporte. ¿Y qué pasa con sistemas de gobierno? Que esto es muy común en América Latina, que están debilitados, donde hay una poderosa ingeniería comercial, un consumo excesivo, y donde las empresas estas multinacionales aportan a los partidos políticos en las campañas. Entonces es muy difícil ir contra ellos. No es imposible, pero habría que digamos, intentarlo, porque si no, ¿qué nos queda? Acá tienen un montón de causas que interactúan entre sí en los sistemas naturales, y que no podemos dejar de, digamos, no podemos evitar de pensar en esto, porque si no, no vamos a poder llegar a una solución, pero sí las soluciones existen. Digamos, hay países, yo esto lo tomé del modelo mexicano, que gentilmente me pasaron unos colegas que hicieron conmigo el segundo posgrado sobre evaluación de impacto ambiental. Fíjense que México, al igual que, por ejemplo, Chile y Uruguay, no estoy hablando de los países del primer mundo, estoy hablando de países como nosotros, que ya tienen, por ejemplo, ley de etiquetado frontal de alimentos, ¿no? A veces ya sabemos que el poder económico se concentra en menos empresas, cada vez más grandes, y usan estrategias muy claves, ¿no? Que ellos, por supuesto, se autorregulan, no tienen nadie que los controla, cuestionan las evidencias científicas.
total es muy fácil, acá cualquiera dice cualquier cosa. Y también el hecho de enmarcar la obesidad como una responsabilidad individual, lo cual es absolutamente falso, porque la obesidad es una enfermedad y además tiene que ver con la genética de las personas. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer básicamente enfoques regulatorios. Esto tiene que venir en una dirección, digamos, gubernamental, que sea una política de Estado, para que esto traspase los gobiernos de turno. Fíjense que nos podemos basar en el convenio marco, por ejemplo, de sistemas alimentarios, y retomar el ejemplo que se hizo para el tabaco, o el convenio que se hizo, el convenio marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático. O sea, se puede también promover un cambio en este sentido. Lo que pasa es que se necesita fortaleza para enfrentar estos grupos de poder. No, acá hay algunos datos que yo se los voy a pasar después en el PowerPoint, que los voy a pasar por alto, pero la verdad que la sociedad civil, con sus marchas y con sus redes sociales, digamos que ahora son un poder muy importante, hay mucha pavada en las redes sociales, pero también hay muchas cosas que realmente no aparecen en los medios y que uno puede enterarse, digamos, de lo que está ocurriendo en la sociedad, justamente por la cantidad de hashtags en este sentido, que la sociedad civil realmente es una fuerza transformadora. ¿Cómo es la relación con la COVID? Bueno, volviendo otra vez al tema inicial. Bueno, la verdad que limitar el daño que causa, o que causó el SARS-CoV-2, o sea, el virus, va a exigir mucho más atención a las enfermedades no transmisibles y a la desigualdad, ¿no? O sea, esto en sentido socioeconómico de lo que se admitió hasta ahora. Lo que pasa es que es muy fácil pensar, bueno, no, en realidad es otra cosa y vamos a enfocarnos en cómo salimos de esto. Sí, por supuesto que hay que salir de esto, pero también hay que tratar de pensar de no volver a caer en lo mismo, porque nosotros los ecólogos sabemos, como saben los geólogos, que va a haber un sismo en un lugar donde hay dos placas tectónicas que están juntas. Ellos saben que va a haber sismos, lo que no saben es cuándo. Los ecólogos sabemos que va a haber pandemias, lo que no sabemos es cuándo. Entonces, tratar de evitar pandemias futuras. Irene, por eso, bueno, sí, ya termino. 2 minutos. Entonces, los países tienen que adecuar los sistemas de salud para responder a estas posibles endemias y siempre tener en cuenta que si estos sistemas no existieran, no habría producción y no existiríamos nosotros. Entonces, a mí me parece que lo primero que tenemos que tener es honestidad, seguir a buenos periodistas científicos, que los hay muy buenos en la Red Argentina de Periodismo Científico en la Argentina, y saber que, bueno, nosotros en realidad tenemos que pensar que, sabemos ya, pero bueno, tenemos que pensarlo más, que hay un antes y después de esta pandemia, ¿no? Lo vemos en todo. Así que tenemos una oportunidad mayor para relacionarnos con la naturaleza, atravesamos una realidad con esta sindemia que tiene que ver con las modificaciones que nosotros mismos generamos, y bueno, como decía la Fundación Vida Silvestre, los únicos que lo podemos resolver somos nosotros, y el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, así que hay que romper con esto, volver al concepto de una sola salud. Y bueno, vemos que todo lo único permanente es el cambio, ¿no? Esto es algo que nosotros todo el tiempo lo decimos, y muchas gracias por haberme escuchado, espero que les haya servido, y desde ya pongo a disposición el PowerPoint. Bueno, creo que cumplí con el tiempo estipulado, a 100 kilómetros por hora. Impecable, impecable, Gracias. te agradezco. Gracias a ustedes. Y pasamos, sin más, a la siguiente ponente, así venimos bárbaro con el tiempo. La voy a presentar. Ella es de la casa, una socia de AEPA, Susana Adamo, es investigadora científica en el Center for International Earth Science Information Network de la Columbia University, donde también se desempeña como profesora asistente adjunta en el programa de pregrado en Desarrollo Sostenible. Es además co-coordinadora de la Population Environment Research Network, panel científico de la UFI. Sus intereses de investigación principales incluyen migración y desplazamiento ambientales, vulnerabilidad social y cambio ambiental, y el desarrollo de bases de datos georreferenciadas integrando información demográfica y ambiental. Es licenciada en Geografía por la Universidad de Buenos Aires, con maestría en Estudios de Población, Flaxo, México, y doctorado en Demografía y Sociología de la University of Texas at Austin. Susana, te entrego la palabra. Bien, entonces voy a ver share the screen.
¿Se ve bien y se escucha bien? Sí, se ve y se escucha. Gracias. Muchas gracias a la doctora Weiss por la presentación, porque de hecho tocó algunos de los puntos que yo pensaba tocar, así que va a poder ser más corta esta presentación. Y esta es más en relación con lo que mencionaba Julieta al principio, de demógrafos trabajando en temas de población y medio ambiente, y cuáles son algunos de los temas que se están tratando, la historia que tiene esta investigación dentro del campo, y cuáles son los puntos de contacto con algunos de los temas actuales, como el tema de la COVID y el tema de el cambio climático. Como había hablado con Julieta, va a empezar con una cuestión corta sobre algunos de los temas más tradicionales, Malthus y Bossert, pero también de algunas de las cuestiones actuales, completamente arbitraria la selección, y cuáles son los desafíos y las áreas emergentes que hay muchas. Y quería empezar en esta introducción con esta fotografía que es del terremoto de Caucete en San Juan en 1977, un poco para poner el acento que el cambio climático y muchos de los temas emergentes actuales, si bien son nuevos, no son totalmente nuevos dentro del tema de población y medio ambiente. El tema de los desastres ha sido un tema muy permanente en este campo, y estas nuevas cuestiones emergentes se superponen a problemas que ya existían. Un poco en el tono que hablaba Irene sobre condiciones preexistentes, y como esta especie de capas geológicas de problemas que se acentúan, y poblaciones vulnerables que van sumando más y más impactos. Entonces, una de las cuestiones que siempre se plantea es por qué los demógrafos van a trabajar en términos de población y medio ambiente, y es realmente un campo de investigación. Y eso es un tema que se ha tratado desde hace bastante tiempo, y supuestamente sí es un campo de investigación científica, porque tiene muchos investigadores trabajando en el tema, aunque en el caso de Argentina y en el caso de Cono Sur no son todavía tanto dentro de demografía, y hay muchas preguntas de investigación comunes en términos de los impactos de cambio poblacional en el medio ambiente y del cambio ambiental sobre la población. Y el tercer elemento que algunos indican como que debería ser parte de estos requisitos es que no tiene una metodología común. Pero eso es una cuestión que me parece que está muy discutida en este momento. Mucho de lo que tiene que ver con este campo científico es la interacción de los procesos demográficos y ambientales, cuáles son las dimensiones, cuáles son las determinaciones, y esto es parte del problema, de la problemática, que definir el campo de estudio, pero también el objeto de estudio, se complica porque es inherentemente interdisciplinario y transdisciplinario. Y eso de esa forma no hay cómo definirlo desde un solo campo de estudios, de una sola disciplina, si se quiere. Y por eso toma teorías y metodologías de muchas disciplinas científicas, sociales y naturales. Y eso es una de las cuestiones que más y más está avanzando a partir también de los avances que hay en datos. Ese es otro tema que ha avanzado mucho. Cuando empezamos a ver cómo se articulan o cómo se relacionan los temas ambientales y demográficos, una de las primeras teorías que apareció, de los primeros antecedentes, tiene que ver con Malthus, que ya en 1803 por lo menos, formuló una primera teoría de población y recursos y ambientes. Si se fijan en el gráfico de la izquierda, serían las líneas azul y la línea roja. La línea roja marca cómo es el desarrollo de la población en términos de tiempo y la disponibilidad de recursos y de alimentos sobre todo. La línea azul es como hipotetiza Malthus que se produciría la producción de alimentos. Y es la famosa frase de que los alimentos de producción de alimentos es aritmética y la población crece en forma geométrica o exponencial, y de esa forma llega a un punto donde se rompe el equilibrio, se rompe la relación y se produce una catástrofe, que serían las famosas hambrunas. De esta forma,
los seguidores de Malthus los nuevos neomalthusianos hablan de población y sobre todo de crecimiento poblacional como la principal causa de cambios ambientales negativos. Pero los críticos dicen que hay dos problemas con esta teoría. Uno es que no permite que la productividad de la agricultura crezca en forma no lineal, o sea, no considera la aparición de nuevas tecnologías o la innovación agrícola como respuesta a la escasez. Siempre se contrapone Malthus con Boserup, porque Boserup lo que postula es, no diametralmente opuesto, pero bastante diferente, que el crecimiento de la densidad de población llevaría a una escasez de tierras de cultivo que en realidad, en vez de concluir en un desastre, lo que hace es un disparador o estímulo para la intensificación de la agricultura, incremento de la productividad, y de esa forma sería un estímulo positivo para la innovación. Y si se fijan sobre el gráfico de la izquierda, es la línea quebrada en verde, que marca estos puntos de quiebre del régimen y innovación, y por lo tanto se sigue aumentando la cantidad de alimentos. Entonces lo que esto concluye es que no hay un techo agrario o una capacidad de soporte natural, la discusión sobre la carrying capacity, cómo se puede aplicar para un ambiente o región en particular, sino que capital social y humano y tecnología aumentan la productividad y entonces soportan mayores presiones poblacionales si uno habla de esa forma. Sin embargo, y acá viene el pero, no se toma en cuenta en este caso la complejidad del proceso de innovación y que ciertos ambientes y ciertos cambios tecnológicos requieren una considerable experimentación, inversiones de capital, inversiones de tecnología y conocimiento, y que ciertos grupos pueden no estar en capacidad para realizar cambios repentinos. Entonces también está esta crítica. Y a lo largo del tiempo se han ido desarrollando, a partir de estos dos como polos, otras cuestiones teóricas, que se agrupan en determinadas categorías. Unas son las categorías lineales, que son, como se llama, las más simples, si se quiere, esta relación lineal, directa, unicausal entre población y medio ambiente. Después tenemos las relaciones multiplicativas, que la más clásica es la IPAC. Impacto sería el impacto ambiental es el resultado de la población, la afluencia y la tecnología, que lo que explica es que sigue siendo la población y el crecimiento de la población el factor más importante, pero en este caso también influye el nivel de afluencia, o si el nivel de consumo se puede traducir, y cuál es la tecnología que se aplica. También están las perspectivas de mediaciones o mediadas, que el principal representante sería la ecología política, y es la importancia del contexto, y el hecho de que, a diferencia de las lineales y multiplicativas, hay elementos y procesos que median entre el proceso ambiental y el proceso demográfico, y que explican muchos de los resultados y también las diferencias que hay en los resultados. Y por último están los sistemas complejos y aproximaciones desde la teoría de sistemas, que ya hablan de sistemas muy influenciados por la ecología y la ciencia ambiental, y que también toman en cuenta desarrollo y reducción de pobreza. Y estos son los sistemas que tratan de explicar cuestiones ambientales mundiales, integración de sistemas en diferentes perspectivas, y que en este momento son los que se están desarrollando con resultados diversos, digamos. Una de las cuestiones que a mí siempre me ha llamado la atención y que me ha traído dentro de población y medio ambiente, o demografía y ambiente, es que siempre se trata de problemáticas complejas. Esto no quiere decir que no se puedan tratar, sino que uno tiene que partir de esa complejidad. No puede, por más que trate de simplificar ciertas complejidades por cuestiones metodológicas para poder establecer determinados enfoques de sistemas, sobre todo, la problemática es compleja, y yo creo que ese reconocimiento es lo primero que uno tiene que realizar. Tiene muchos elementos y componentes que, como ya dije, vienen de muchas disciplinas diferentes, pero a su vez estos elementos
de diferentes disciplinas, en realidad, cuando uno trata una problemática específica, están completamente interconectados, están interdependientes y están articulados, y ahí es donde viene esta dificultad en definir el objeto de estudio. Y todo esto ocurre en tiempo y espacio. Tenemos la dimensión temporal, la dimensión espacial, por eso hablamos siempre de procesos, y tenemos los contextos, que son cambiantes, y la escala, no es lo mismo hablar de escalas locales, regionales, nacionales, internacionales, y de la jerarquía de los procesos de los cuales se están hablando. Entonces tenemos multiplicidad disciplinaria, teórica y metodológica, y muchas problemáticas que no son difíciles, no son fáciles de aprender, y algunos lo llaman incluso inmanejables. Y por esta razón siempre está presente la discusión teórica y metodológica constante en el campo. Siempre poner en cuestión qué es lo que se estudia, cómo se estudia, para qué se estudia y desde qué punto de vista. Y ahí viene el tema de, bueno, si tenemos un enfoque teórico, tenemos cierta forma de conceptualizar la realidad, ¿cómo operacionalizamos esto? Y ahí viene el tema de los datos y de los métodos. Y los enfoques metodológicos son muy variados, como ya mencioné al principio. Esta sería una de las falencias, que para mí me parece que es en realidad una fortaleza que tiene el campo, desde la regresión lineal, estudio de caso participativo, críticas etnográficas, simulaciones, casos históricos, comparaciones a través de diferentes contextos y sistemas interactivos. Hay mucho trabajo que se está haciendo ahora a partir del análisis espacial y una fuerte conexión con la demografía espacial, pero también hay una recuperación de los métodos cualitativos, la importancia de entender la percepción y la experiencia de vida, por ejemplo, de las personas que experimentan desastres, de los migrantes en situaciones de desastres y demás, y mucho trabajo sobre las aproximaciones mixtas, cómo cada una se refuerza. En términos de los datos, y esto yo creo que es una de las revoluciones que ha sucedido, hay una creciente disponibilidad de información demográfica y ambiental a diferentes escalas y en diferentes formatos que antes no sucedía, desde los censos hasta las encuestas, hasta incluso la geolocalización del social media, de las fuentes de datos a partir de redes sociales, la integración de información proveniente de diversas fuentes, y particularmente, y esto que yo creo que es fundamental, la georreferenciación, poder disponer de datos que se pueden localizar en el territorio, y a partir de ahí construir otro tipo de contextos, ¿no? Los contextos territoriales que necesitan de esto. Y quería mencionar en este sentido que la Comisión Científica de EPA en las jornadas anteriores realizó un taller sobre introducción a la integración espacial de datos para la investigación demográfica, que después la IUSPI convirtió, a partir de otros talleres, convirtió en una capacitación en línea que está disponible en inglés y en español. Y también quería mencionar uno de los talleres que tuvimos ayer, que fue el de la plataforma Poblaciones, que yo creo que es un desarrollo magnífico y realmente extremadamente útil para comenzar a trabajar y también para poder colaborar con otros colegas. Aquí está el también. Y la otro tema es que no hay un enfoque que sea el mejor, sino que la selección del enfoque teórico, de la metodología y de las fuentes de datos siempre va a ser dependiente de cuál es el objeto de estudio, pero también cuál es el destinatario de los resultados de la investigación, y yo creo que acá el co-desarrollo de conocimiento es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que muchas localidades, muchas comunidades requieren de los resultados, pero lo requieren de una forma que sean realmente transferibles y que realmente se puedan utilizar. La segunda parte que yo quería comentar es algunas de las cuestiones actuales, de nuevo completa y absolutamente arbitraria. Lo que yo puse aquí, me acaba de llegar hoy, es la última tabla de contenido de la revista Population and Environment, y estos son los temas que trata. Es una revista de open source, y la disparidad, si uno quiere, de elementos. Durante mucho tiempo la migración fue
proceso demográfico por excelencia que se trataba, pero ahora tenemos también el tema mortalidad, muy fuerte también el tema de salud, pero también los temas de falta de recursos, los temas de fertilidad, de fecundidad y nacimiento y demás. Así que se hace cada vez más amplio el campo y cada vez más diverso. Y estas dos citas también me resultan interesantes porque Oliver Smith es un antropólogo que ha trabajado sobre temas de desastres durante mucho tiempo y ha trabajado mucho en América Latina con la organización La Red, y esta cuestión de construimos nuestros propios desastres y vivimos nuestros propios desastres resuena mucho también con la otra cita que viene de UNESCO y del informe sobre el desarrollo social de 2013 que trató sobre el tema ambiental y cómo el cambio ambiental es el cambio también que producen los mismos humanos y cómo tiene que ver también con la evolución, muy en línea con lo que dijo la doctora Weiss. ¿Cómo estoy de tiempo, Julieta? Me parece que quedan 5 o 10 minutos. ¿Cuánto queda? 5, exacto. Entonces, uno de los temas para mí movilizadores es desarrollo sustentable, pero no lo voy a tratar, lo dejo. El otro es el tema del cambio climático, con 2 preguntas, y yo trabajo más sobre el tema de cómo el cambio climático impacta sobre la población y no sobre el tema de cómo los cambios poblacionales y sociales y sobre todo económicos han repercutido en el tema del cambio climático. Entonces, 2 de las preguntas básicas son: ¿cuál es el rol de la dinámica demográfica en la vulnerabilidad, la mitigación y la adaptación? Y la segunda es cómo incorporar la dinámica de la población en las políticas y el planeamiento relacionados con estos temas, además de las estrategias de reducción de desastre y de prevención de riesgo. Muchas veces se ve que la única forma de incorporar la población es a partir del tamaño de la población y del crecimiento demográfico, y no se incluyen elementos fundamentales como son las características demográficas básicas de edad, género, y otros elementos como puede ser cuál es la ocupación, el nivel educativo, la localización y demás. Y en ese sentido, lo que es un tema recurrente que se ha tratado hace mucho tiempo dentro del campo, que es cómo es la construcción social de riesgo a partir de la consideración del peligro ambiental, la exposición, que tiene mucho que ver con la localización, y la vulnerabilidad social, que es siempre preexistente y agravada. Y me quiero detener 2 de los 5 minutos que me quedan en esta construcción social de riesgo y cómo las características sociodemográficas se intersectan unas con otras, pero a su vez con el contexto en el cual se desarrollan, y van a terminar construyendo esta vulnerabilidad multidimensional. Este gráfico es del informe del IPCC del anterior, no del último, todavía el grupo 2 no está disponible, y está haciendo justamente este viaje desde los identificadores, si se quiere, el género, clase, etnia, edad, disability, también se quiere, race, cómo se intersectan, cómo terminan definiendo esta dimensión, vulnerabilidad, disculpen, multidimensional, y cómo eso resulta en esta diferencia de capacidades y oportunidades entre poblaciones más y menos privilegiadas. Pero a mí también me parece importante pasar de este gráfico que está muy abstracto y estilizado a cómo Blake y otros mencionan que esto en realidad, esta intersección ocurre en la vida cotidiana. Y es en la vida cotidiana donde se va a poder explicar por qué ciertas poblaciones son más impactadas que otras y cómo se repercuten. Y estos puntos en espacio y tiempo, como los define Blakey y otros, es donde se encuentra esta convergencia entre las características individuales, la elección individual, las relaciones sociales y las amenazas físicas. Entonces la vida cotidiana, el día a día, y el tiempo y el espacio, la hora y el dónde, me parece también una forma de bajar de la abstracción y de los modelos teóricos a lo que sucede cada día en la vida de cada persona y en el territorio y en la localidad. Y por eso volvemos a la construcción social de riesgo, y el cambio climático está simplemente recordándonos, y tiene mucho que ver esto con lo que decía la doctora Weiss sobre el tema de la COVID, tiene efectos multiplicativos porque se suma a lo que ya existía, y estos son procesos históricos interrelacionados y no independientes, o sea que la vulnerabilidad que determinó que las familias
pobres ocupen terrenos menos favorables desde el punto de vista ambiental, es lo mismo que hace que estén más expuestos al peligro climático, si se quiere. Y esta desventaja geográfica de ocupación, que a veces no se toma en cuenta, es un factor fundamental para poder entender esta diferencia. Y un ejemplo clásico es cómo se expanden las ciudades, no solo en cuestiones de barrios cerrados, pero también en asentamientos informales, y cómo es, por ejemplo, en este caso es el ascenso del nivel del medio del mar, donde están expuestos todos los que están en zonas ribereñas, va a afectar en forma completamente diferente a unos y otros en términos del impacto inmediato, pero también en cómo es la recuperación a más largo plazo y cuál es la capacidad que tienen los distintos grupos. Similarmente podemos hablar sobre cómo es la cuestión de la migración y el cambio climático, y este es un trabajo es un tema que se ha avanzado muchísimo, pero que también necesita volver a considerar algunos de los que fueron los conocimientos tradicionales de migración, para no volver a reinventar la rueda, si se quiere, ¿no? De que ya se saben determinadas cosas, y la idea es, bueno, cómo es que el cambio climático afecta a todos los determinantes de la migración, y cómo eso termina en migración o en no migrar, porque también hay que tener en cuenta el tema de agencia y demás. No voy a hablar del tema de la COVID porque la doctora ya lo dijo, simplemente yo quería hacer una reflexión. Este mapa es un mapa que apareció mucho tiempo, y es simplemente cómo cambió la contaminación ambiental. Y lo último que quería decir es, en términos de desafío, es este último párrafo: incorporar la perspectiva del curso de vida y de los medios de vida en el estudio de las respuestas demográficas. O sea, no quedarse solo con los modelos más abstractos, sino también incorporar tradiciones de sociología y demografía. Gracias, y disculpen el exceso de tiempo. Muchas gracias, Susana. Estuviste impecable. Un minuto, no se puede, no puedes pedir disculpas por un minuto. Te voy comentando que hay interacción en el chat, están pidiendo que puedes compartir tu presentación de PowerPoint. Compartimos en el chat ya también la presentación de Irene. Así que si querés, lo que podemos hacer es que me la envíes por mail o al mail de la secretaría, y yo ahora lo subo ahí al chat. Paso, perdón, ¿sí? ¿Cómo? Envié el PowerPoint esta mañana, pero lo envío revisado porque no tiene las referencias, así que te envío uno con referencias bibliográficas. Ah, bárbaro, y comparto eso. Perfecto. Perdón, Susana, danos las referencias para citarlo eventualmente, o si hay permiso o no para citarlo. Sí, mando todo, sí. Bien, paso ahora entonces a presentar a nuestro siguiente ponente. Él es Gastón Gordillo, es profesor en el Departamento de Antropología de la Universidad de British Columbia, Vancouver, Canadá. Fue ganador de una beca Guggenheim, es autor, entre otros, de distintos libros, como Los escombros del progreso, año 2018, el siglo XXI, Lugares de diablos, año 2010, Prometeo, En el Gran Chaco, 2010-2006, Prometeo también, El río y la frontera, 2002, Biblos, con Juan Martín Leguizamón, y Movilizaciones indígenas e identidades en disputa en la Argentina, 2010, La Poesía, compilado con Silvia Kirch. Bueno, Gastón, perdón. Sí, bueno, buenos días a todos. Es un gran gusto estar con ustedes, y gracias, Julieta, por la invitación. Yo voy ahora a mostrar sobre todo imágenes y algunas mapas. Básicamente yo quería hablar un poco, hacer un paneo general de las transformaciones ambientales que han afectado tan profundamente al Gran Chaco argentino en las últimas 2 décadas, un poco por el impacto conjunto de la deforestación, que ha sido tremenda, como muchos de ustedes seguramente saben, y bueno, es algo que se mencionó previamente en este panel, y cómo eso se potencia con el cambio climático
y usar un poco este tema de las transformaciones ambientales y espaciales en el Chaco para reflexionar un poco más teóricamente sobre 3 distintos conceptos teóricos que en mi trabajo han sido bastante útiles para pensar de distintos ángulos cómo analizar, cómo darle sentido a estos cambios tan profundos con un enfoque espacial geográfico. Estos 3 conceptos que voy a referirme son los de lugar, territorio y terreno, que son 3 conceptos, cada uno tiene una genealogía particular. En las humanidades, en la antropología, en la geografía humana, el concepto de lugar es tal vez más ligado a una noción social, cultural e histórica del espacio, los lugares como construidos socialmente, experimentados a través de memorias, imaginarios culturales, experiencias, historias. El concepto del territorio está más ligado a relaciones de poder, ¿no? Como ciertas agencias, por ejemplo, sobre todo el Estado, crean territorios en base a técnicas espaciales de control del espacio, y la noción de terreno queda un poco más, evoca las dimensiones más materiales del espacio, ¿no? El terreno entendido en cuanto a las formas, las texturas, los flujos del espacio que están ligados más a procesos que escapan al control humano, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar un poco de eso ahora, el terreno del Chaco ligado, bueno, a la textura del bosque chaqueño, el calor del verano, las lluvias, fenómenos ligados más a la geografía física, ¿no? Pero que tampoco se pueden separar de las dimensiones sociales e históricas y humanas del espacio. Y me voy a referir un poco, yo he trabajado en varias zonas del Chaco argentino, voy a empezar hablando un poquito de mi trabajo inicial con gente de Comlec o Toba. Acá en el mapa ven en el medio esta es una foto satelital de Google Earth, podemos ver el pueblo de Ingeniero Juárez en el oeste de Formosa. Yo trabajé durante mucho tiempo al noroeste de Ingeniero Juárez con comunidades Comlec sobre el río Pilcomayo, en la frontera con Paraguay. Y más recientemente trabajo en el Chaco salteño por la zona de Joaquín B. González, digamos más cerca para el lado salteño, que es, esa zona ha sido el epicentro del boom sojero en Salta. Entonces voy a mostrar algunas imágenes para reflexionar cómo el tema de la deforestación, los desmontes y el cambio climático nos ayudan a pensar estos 3 conceptos, lugar, territorio, terreno, en función de estos cambios. Y para empezar, bueno, obviamente esta foto muestra, es una foto reciente, el nivel de transformación ambiental que ha sufrido esta región sudamericana. Es bien conocido que el Gran Chaco sudamericano, tanto en Argentina como en Paraguay y en Bolivia, ha sufrido una de las tasas de deforestación más altas del mundo, sobre todo en los últimos 20 años, y sobre todo en función de la expansión sojera. Y bueno, mucha gente usa el término ecocidio para referirse a esta transformación. Creo que es un término fuerte, pero que captura el nivel realmente de devastación ambiental y social que la expansión sojera ha creado en muchas zonas de Sudamérica, en especial en el Chaco argentino. Y acá podemos ver que realmente las últimas zonas de bosque chaqueño que quedan sin haber sido devastadas por las topadoras es esta zona en el centro oeste del Chaco, donde el oeste es Formosa, el este del Chaco salteño, la punta de la provincia de Chaco y el norte de Santiago del Estero, y vemos un avance realmente impresionante de los desmontes y los campos agrícolas, avanzando tanto desde el este, desde los Andes, digamos, por el Chaco paraguayo y también en la provincia del Chaco. Y cuando yo empecé a trabajar, esto era fines de los 80, yo era muy joven, estudiante de la carrera de Antropología en Filosofía y Letras, en la Universidad de Buenos Aires. Mi primer trabajo fue, obviamente cuando esta foto no existía en esa época, realmente lo que más me impresionó en mis primeras visitas era la densidad del monte chaqueño. Yo, bueno, vivía en comunidades indígenas muy pequeñas, de gente Comlec o Toba, y lo que tal vez más me impresionó, como dije, era la presencia imponente del bosque chaqueño, ¿no? Que esta foto un poco captura algo que noté enseguida, que uno puede, digamos, recorrer esta zona por horas y horas, y bueno, y la presencia
del monte, en esa época era muy imponente. Y este era un lugar, volviendo al tema de los 3 conceptos que mencioné antes, era obviamente en primer lugar, y eso es algo que he escrito sobre lo que he publicado, y fue parte también de mi trabajo de tesis doctoral, es cómo estos lugares obviamente están cargados de significados culturales, de memorias, de historias. La gente de Comlec asocia el monte con un montón de, esto es bien conocido en la antropología chaqueña, entidades no humanas que ellos llaman payak en el idioma Comlactec, y diablos en español por la influencia de los misioneros anglicanos. Dicho de otro modo, son lugares cargados de presencias no humanas con los cuales las personas se relacionan para ir a cazar o a pescar. La gente siempre está atenta a no ofender estas entidades con las que, según cuenta la gente, digamos, son dueños de las especies animales que habitan el monte. Están las memorias también muy fuertes, bueno, de la violencia del ejército, cuando llegó a principios del siglo XX. Esta fue una de las últimas zonas del Chaco argentino donde el gobierno no tenía una presencia directa. La gente cuenta cómo sus abuelos se enfrentaron al ejército a principios del siglo XX. Bueno, todo, memorias de violencia, memorias del avance luego de los misioneros anglicanos, memorias también de cuando la gente trabajaba en los ingenios azucareros de Salta y Jujuy, algo que continuó hasta la década del 60, 70. Entonces, por un lado, bueno, estaba esta dimensión social, cultural e histórica de los lugares, y esta foto también nos muestra, moviéndonos al tema del territorio, como por ejemplo esta picada, que está, bueno, hecha con líneas tan geométricas, fue abierta por YPF en las fines de los 80, cuando se empezó a hacer explotación petrolera, o exploración petrolera en esta zona, lo que muestra un primer avance de industrias extractivas en el Chaco. Hasta ese momento prácticamente no había infraestructura, casi no había caminos en esa época. Los primeros caminos en algunas zonas fueron abiertos por YPF. Eso muestra ya un avance territorial de agencias del Estado, de agencias, empresas privadas también, ocupando este territorio, que aún en esta zona sigue siendo mayormente controlado por poblaciones indígenas, tanto Comlec como Wichí. Y también a nivel territorial, el otro dato a tomar en cuenta es que la frontera con Paraguay está muy cerca, a unos kilómetros de donde yo tomé esta foto. Eso implica otra dimensión territorial obviamente muy fuerte, ligada a la presencia del Estado, agencias estatales marcando límites internacionales, y también la propia territorialidad local de cómo estas comunidades también usan. Básicamente YPF no encontró petróleo en esta zona, pero quedaron las picadas, y la gente empezó a usar estas picadas para moverse en bicicleta, hoy en día más con camionetas o motos. Pero entonces, bueno, la territorialidad también estaba presente, incluso en esta foto, donde vemos, digamos, ciertos usos del espacio ligados a relaciones de poder que van más allá de las comunidades locales. Pero también acá en esta foto vemos el tema también del terreno, ¿no? Estas dimensiones más físicas, materiales, que escapan un poco a cómo la gente interpreta o usa estos lugares. El tema, bueno, de la presencia obviamente fuerte de una vegetación muy, muy densa, una fauna, el suelo seco del Chaco. Pueden apreciar, digamos, la sequedad del ambiente, sobre todo en la estación seca. El suelo se endurece, la temperatura en el verano, son todas facetas ligadas al terreno físico, que bueno, son facetas más naturales que, como dije, un poco escapan o no se pueden reducir a cómo la gente experimenta socialmente estos espacios. Y bueno, a partir del año 2003 empecé a trabajar en otras regiones del Chaco argentino, como mencioné antes, moviéndome al Chaco salteño, y es ahí donde empecé a enfrentar en la realidad tremenda de los desmontes, que tuvieron una expansión increíble, sobre todo en el departamento de Anta, en la provincia de Salta. Acá vemos una foto, bueno, un contraste que muestra muy claramente lo que era la situación en Anta. A la izquierda vemos, si pueden apreciar, se ve donde están las Lajitas, Joaquín B. González. En esa época eran pueblos muy pequeños, rodeados de monte, habitados mayormente por población criolla, campesina.
Esta es una zona con relativamente poca población indígena, en contraste con la zona del Pilcomayo, y vemos ya en el año 2009, en la foto de la derecha, bueno, una expansión fenomenal de las plantaciones de soja asociado, bueno, al boom sojero que empezó a fines de los 90 y sobre todo a partir de los primeros años de este siglo. Y mi trabajo desde entonces, bueno, ahora con COVID hace 2 años y pico que no voy, pero bueno, mi trabajo es mayormente con gente campesina criolla que ha quedado medio en los intersticios de estas plantaciones agrícolas, en su mayoría de soja, por la gente, digamos, como este señor que vemos aquí, son poblaciones en general que incluso se identifican como mestizos, gente con tradiciones criollas, ganaderas, católicos, pero muchos de ellos reconocen abiertamente, bueno, sus legados indígenas, sus percepciones de lo que es los lugares que habitan, en muchos sentidos son similares a cómo la gente indígena percibe el medio ambiente. La gente también habla de presencias sobrenaturales en el monte, seres con los cuales uno necesita relacionarse, pero a diferencia de la población indígena, la población criolla de esta zona, bueno, tiene una cultura ganadera muy fuerte, es ganadería de monte, ganadería montaraz, digamos, los animales crecen en el monte alimentándose, digamos, sobre todo de frutos de monte, y bueno, de lo que encuentren, digamos, en el monte, muy ligado, como vemos en esta foto, esta mujer haciendo una morcilla, una cultura que gira en torno a los caballos y a las vacas, bueno, sí, la cultura gaucha, digamos, que ha sido muy fuerte en muchas partes de Argentina, pero sobre todo en esta zona del Chaco. Pero obviamente estas percepciones del lugar también han sido muy transformadas por esta expansión territorial de los desmontes, que bueno, en esta zona se hacen de una manera bastante brutal, movilizando topadoras que usan este tipo de cadenas. Estas cadenas originalmente son las cadenas que usan los grandes barcos que se mueven en el océano, digamos, para anclar esos semejantes barcos. Esas mismas cadenas son utilizadas con topadoras. Acá vemos una foto de Greenpeace. Esa es una técnica muy común en todo el Chaco, donde básicamente vemos 2 topadoras que se atan con la cadena y avanzan simultáneamente, y la cadena va arrastrando y destruyendo básicamente todo el bosque, y bueno, los relatos de la gente criolla sobre el tremendo impacto, empezando por el ruido que hace. Es un ruido, la gente lo describe como un ruido aterrador, como se escucha como explosiones, cuando los quebrachos revientan. La gente describe, usa la expresión revienta el monte, ¿no? Porque la presión de las cadenas es tan fuerte que se escuchan como si fuera una guerra. Me lo han descrito, como si fueran explosiones, con los quebrachos cayendo. Y lo que la gente también describe como particularmente estremecedor es no solamente, bueno, este avance mecánico y destructivo de las topadoras y las cadenas, sino también el hecho de que las empresas que están detrás de los desmontes, que en su mayoría son empresas argentinas basadas en la zona agrícola central de la Argentina, la Pampa Gringa, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, son empresarios que no viven en esta zona de Salta, pero que sí o alquilan o compran campos, y después, una vez que han pasado las topadoras, se les prende fuego, no hay ningún intento de usar la madera, y también eso crea una sensación así de medio apocalíptica, ¿no? De un mundo, todo un ecosistema lleno de biodiversidad, de animales, de bosques, que en una cuestión de semanas pasa a ser reducido a cenizas. Y aquí es donde vemos, por un lado, bueno, las transformaciones entonces territoriales, donde hay nuevos actores moviéndose, avanzando, sobre todo empresas, desplazando a comunidades campesinas e indígenas. Vemos el Estado, tanto provincial como nacional, avalando esta expansión. En muchos casos está la policía o jueces legitiman estas expropiaciones a las poblaciones campesinas.
Y acá es donde vemos también el efecto ambiental de los desmontes y el cambio climático a nivel más del terreno, ¿no? Donde lo que cambia no es solamente cómo la gente percibe socialmente el espacio o el tema de las relaciones de poder, sino que la misma textura, las formas, los flujos del terreno físico están transformándose de manera muy, muy fuerte. Y uno de los comentarios más generalizados que uno encuentra en la zona es que uno de los efectos más inmediatos de los desmontes es que ahora hay unos vientos terribles. Y esto, bueno, es una foto, creo que se puede apreciar, de las polvareras, el viento. La gente describe cómo ahora, como no hay más monte que cubre, que protege a la gente de los vientos, la gente describe, y bueno, yo lo he visto muchas veces en la zona, hay unos vientos y unos vientos con unos tierrales infernales, que ello crea problemas respiratorios, alergias, pero el comentario de estos vientos fuertes y que afectan negativamente a la salud de la población es una constante. Y eso está también muy fuertemente ligado a las crecientes sequías y olas de calor. Eso es otra cosa que también, donde se ve bien cómo el impacto de la deforestación se potencia por el tema del calentamiento global. Es bien conocido que los bosques absorben en una enorme cantidad de agua, los bosques también bajan la temperatura ambiente, eso como que refrescan el ambiente. Y bueno, hay muchos estudios científicos que muestran que uno de los principales efectos de la deforestación es justamente la creación de sequías, porque los bosques, tanto en la Amazonía como en el Chaco, generan sus propias lluvias, absorben y liberan una enorme cantidad de humedad, entonces crean sus propios ciclos de lluvias. Entonces cuando uno destruye el bosque, lo que hace también es que se seca el ambiente queda más seco. Y bueno, esto lo dicen los científicos, pero lo dice sobre todo la gente que vive en la zona, es una de las primeras cosas que mencionan. Y aquí es donde vemos, bueno, obviamente, y esto se potencia sin duda con el calentamiento global. O sea, y esto es algo que es una de las tragedias que está afectando el Chaco argentino en los últimos años, es que hay una situación de sequía prácticamente estructural, que bueno, yo lo he visto en el terreno, pero en los últimos 2 años lo sigo por internet, por mis contactos, por WhatsApp, en Salta, y sí, hay una situación de sequía tremenda. La gente sabe muy bien que está ligado a los desmontes. El tema de cambio climático, tal vez mucha gente criolla en la zona no está tan al tanto del concepto, pero todo el mundo lo asocia a los desmontes. Y es, bueno, tiene efectos devastadores. Ha habido muchísimos casos de niños en comunidades wichí en Salta que han muerto. Ocasionalmente esta noticia surge en los medios, donde bueno, niños mueren por desnutrición, pero es una desnutrición creada por las condiciones de sequía, donde bueno, eso, al haber una sequía tan fuerte también afecta la disponibilidad de alimentos en el monte. Bueno, no hay monte para ir a recolectar o cazar como había hasta hace unos años. Hay muy poca infraestructura para acceder a agua potable, hay pocos pozos. Ahora ha habido algunos planes del gobierno para hacer más pozos, eso lo leía hace unos días, pero bueno, los que más son afectados negativamente son las comunidades indígenas, pero también las comunidades criollas. El tema de la mortandad de los animales, sobre todo animales vacunos, y la última vez que estuve en la zona, bueno, era impresionante ver la cantidad de vacas muertas que uno puede ver al costado del camino. Y bueno, esto confirma una vez que los que más sufren el impacto de los efectos del cambio climático y los desmontes son las comunidades más vulnerables del Chaco argentino. Otro efecto muy fuerte es el tema de las fumigaciones con agrotóxicos. Acá vemos, por ejemplo, esto es cerca de Las Lajitas, en Salta. 2 minutos, Gastón. Gracias. Esto me lo mencionó un poblador, es un árbol muerto, seco, muerto por los agrotóxicos, que quedó ahí en pie junto a un campo de soja. Y bueno, el tema entonces del cambio climático, la deforestación, es parte de un mismo paquete que ha tenido
transformaciones muy profundas en esta zona. Y finalmente, bueno, no me acaba el tiempo, pero quiero mencionar simplemente cómo estos cambios a nivel de estas transformaciones espaciales territoriales están ligadas a las cadenas de soja que crean que toda la soja que se produce en esta zona de Salta termina en Rosario, en las grandes fábricas de molienda y los puertos que han surgido en el polo Rosario, y la gran mayoría se exporta al resto del mundo. Y como muchos de ustedes habrán oído, la bajante del río Paraná en los últimos meses ha sido tremenda, histórica. Nunca el río Paraná, hay que irse hace 70 años para ver una bajante similar. Y la gran paradoja entonces es que toda la hidrovía, todo el complejo agroindustrial centrado en Rosario y que fomenta esta deforestación y estas fuerzas alimentando el cambio climático. Sabemos que la deforestación es uno de los principales factores del cambio climático. Contribuye también a la bajante del Paraná justamente por las grandes sequías que afectan el norte argentino, Brasil. Entonces vemos, digamos, las cadenas de la soja que contribuyen a estos procesos están empezando a sufrir los efectos de su propia acción contribuyendo a la deforestación. Así que bueno, lo voy a dejar acá y les agradezco por participar en esta mesa. Gracias. Gracias, Gastón. Bueno, clarísimo y súper didáctico, llevado a terreno. Yo me siento horrible apurándolo, pero vamos a ser lo más estrictos posibles con el uso del tiempo, así podemos tener después algún ratito de intercambio. Pasamos entonces a nuestro último ponente, a Robert Hafner. Él es profesor adjunto de Geografía, con enfoque en las interrelaciones humano, tecnología, medio ambiente, en la Universidad de Innsbruck. Su investigación se centra en la ampliación de los enfoques teóricos y metodológicos tradicionales mediante la inclusión de geografías viscerales, multisensoriales, geografías digitales y justicia ambiental. Sus temas son las alternativas a la producción y el consumo de alimentos, modos de producción y consumo basado en valores, jardinería digital, los conflictos socioecológicos y la producción de soja, sur global y norte global. Le doy la palabra sin más a Robert y te empiezo a contar tus 20 minutos. Bueno, muchas gracias, Juli. Espero que se pueda ver la presentación. Sí, se ve perfecto. Calculo que sí. Bueno, voy a presentar más preguntas que respuestas. Y como ya dijiste, tengo una amplia gama de temas para trabajar, pero hoy quiero hablar más que nada sobre el tema de justicia ambiental, el rol de tecnología y las relaciones humanas, medio ambiente y la coexistencia de realidades divergentes. Suena más complicado que en realidad es. Y a ver. Para el contexto, muchas gracias por las presentaciones anteriores que ya aparecen puntos muy interesantes ahí, pero cuando pensamos en el tema de, bueno, cómo nos posicionamos como seres humanos en relación al medio ambiente, tenemos 3 categorías bien simplificadas. Primero, el antropocentrismo, con el ser hombre en el centro, entonces somos más importantes que la naturaleza, por ejemplo. Del otro lado tenemos el ecocentrismo, ahí con el ser humano, parte de toda la naturaleza. Ahí podemos poner también, bueno, Pachamama, Tierra Madre, todos estos conceptos. Entonces, otra forma de pensar la relación ser humano con el medio ambiente. Y ahí en el medio tenemos varias axiologías intermediarias que van tomando partes del antropocentrismo, del ecocentrismo y combinando. Bien, eso es todo más o menos bien establecido. Lo que a mí me pregunto es
¿dónde está la tecnología? ¿Dónde están las técnicas? Como Gastón ya ha dicho antes, sí, el tema del avance sojero, ahí no se hace solamente a mano, sino se usa topadoras, se usa cadenas. Con la soja transgénica se usa la tecnología y también la tecnología afecta al medio ambiente y continuando esta cadena, el medio ambiente afecta, el medio ambiente cambiado afecta también a la gente que vive en el Chaco, por ejemplo. Bueno, es la primera pregunta. ¿Dónde está la tecnología en nuestros conceptos para analizar las interrelaciones ser humano y medio ambiente y los conflictos socioambientales? Esta imagen satelital también es algo técnico. Lo generamos de lejos y podemos ver bosque. E imagínense, están en un pueblo rodeado de bosque y ahí me encanta lo que Gastón ha dicho antes porque estamos en la misma zona y hay cambios, se talan árboles, se establecen monocultivos de soja y lo que a mí siempre me llevó la atención es que nadie se queja, entre comillas. ¿Dónde está la lucha abierta? Siempre he pensado, desde el punto de vista de justicia ambiental, un concepto del norte global, un concepto que siempre comienza de punto de vista, bueno, hay cambios socioambientales, hay gente que no tiene las partes positivas de este cambio. La gente tiene que mudarse, la gente tiene que, bueno, no puede usar su jardín porque está fumigado al lado. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos con esto? Ahí es una pregunta más. Estamos en el NOA. No voy a decir más nada porque ya está bien establecido cómo está esta zona, pero sí quiere hacer otra cosa y quiere empezar con un disenso. Tal vez una u otra persona conoce a este señor, Fernando de San Román, un presentador de Metán TV, y es una persona bien interesante en todo este entorno de la soja y del conflicto y no conflicto, porque él, como persona, es sojero, está bien a favor de los monocultivos, está bien a favor de la soja transgénica, pero también tiene los temas de justicia ambiental y de la protección de la naturaleza. Y otra vez me pregunto cómo se puede juntar estas dos posiciones tan alejadas en una persona. Y ahí quiero dar un paso más atrás y quiero presentar cortito la epistemología o las epistemologías de conocimiento de Ludwig Fleck, que distingue entre mirar y ver. ¿Qué significa? Bueno, es el primer paso. Cuando un sujeto mira a un objeto sin contexto, sin saber a dónde hace falta mirar, entonces no comprende nada. Si yo miro, no sé, a un análisis de sangre, no entiendo nada porque no tengo contexto. Pero cuando estoy parte de un colectivo de pensamiento quien me enseña a dónde tengo que ver, cómo hace falta interpretar varias realidades, los estilos de pensamiento, ahí sí puedo obtener un contexto y puedo crear conocimiento como sujeto hacia el objeto. Entonces me puedo crear una
realidad puedo interpretar una realidad. Bien. Y como ya se puede imaginar, teniendo el objeto en el centro, ahí tenemos varios estilos de pensamiento. Y estos estilos crean realidades diferentes que pueden ser realidades totalmente diferentes, inconmensurables entre sí. Entonces, la realidad número 1 puede ser otra realidad que realidad número 2. Teniendo el ejemplo de la soja, con el antropocentrismo profundo, bueno, se puede interpretar la soja como una cosa buena porque la soja significa capital y podemos hacer plata y más nada no importa. Podemos ver el tema de la soja también desde el punto de vista del antropocentrismo flexible. Ahí, otra vez, bien positivo, la soja puede generar trabajo, ahí puede generar prosperidad, sacamos hambre, entonces todo bien, tenemos una linda vida. O desde el punto de vista del ecocentrismo, por supuesto, todo es bien simplificado. Pero desde el punto de vista del ecocentrismo, podemos decir, bueno, la soja crea la realidad. Bueno, la soja por la tecnología que está implementada por el hombre, crea destrucción del medio ambiente, crea el ecocidio, entonces es otra realidad que la realidad número 1 o número 2. Ahí podemos seguir con las varias realidades. Bien, eso está bien establecido. Ahí se puede ver varias publicaciones que trabajan sobre eso. Pero tengo otra pregunta. Me pregunto otra cosa. Estas inconmensurabilidades entre estas realidades, estas inconmensurabilidades de estilos de pensamiento, pasan no solamente entre varios actores, sino también a nivel intracorporal. Y ahí tengo otro ejemplo que Julieta y Gastón conocen, porque justo anteayer, hace 8 años, nos encontramos ahí en el Calpón. Y este conflicto socioambiental, que sí es un conflicto abierto, que ahí sí se puede trabajar con los conceptos del norte global, de justicia ambiental, porque sí el conflicto está materializado. Es un trancarazo contra Austin Powder, es una lucha de gente local contra una planta de producción de nitrato de amonio en la misma región del noroeste argentino, donde la soja juega un papel importante. Ahí sí tenemos lucha, pero contra la soja no. Bueno, antes he presentado este señor, a Fernando San Román. Ya he dicho, es un sojero y es activista en este conflicto socioambiental. Y tenemos un disenso, tenemos una inconmensurabilidad intracorporal, porque este actor, Fernando San Román, es un ejemplo. Hay mucha gente ahí en esta zona que piensa en forma similar. Dice, bueno, la soja, desde el punto de vista del antropocentrismo flexible, la soja genera trabajo para la región, podemos sacar hambre y creamos prosperidad. Bien. Entonces no hay problema, el tema de los impactos ambientales, socioambientales no existen. Bien simplificado, pero es el estilo de pensamiento. El mismo actor en sí, cuando habla del trancarazo contra Austin Powder, toma la posición del ecocentrismo y dice, bueno, tenemos que cuidar a la tierra madre, entonces somos parte de la naturaleza, no debemos cambiar elementos de la naturaleza. Son dos
posiciones absolutamente inconmensurables, pero sí existen. ¿Y cómo puede ser? Hay otra inconmensurabilidad entre estilos de pensar y de acciones, que muchas veces, o en particular en este conflicto, ha mencionado la representadora de Austin Powder, que decía, bueno, esta gente que está luchando con los conceptos de justicia ambiental, hablando de tierra madre, ahí tratando de proteger el medio ambiente y la naturaleza, ¿y por qué queman goma en la lucha? Es otra inconmensurabilidad. ¿Por qué se hace? Hace falta investigar más, con otras formas, con otros métodos, digamos. Y ahí estoy trabajando, como ya ha dicho Julieta, con otras formas de generar conocimiento más allá de lo racional. Entonces trabajo con conceptos de visceralidad, métodos viscerales que incorporan aspectos de emoción, que incorporan ahí los 5 sentidos, cómo se puede vivir, cómo se puede explicar así acciones y reacciones no racionales, como quemar goma para proteger la naturaleza. Ahí es un comienzo. Y estoy todavía al comienzo, después de varios años trabajando con este tema. Pero sí creo que es un camino bien interesante e importante trabajar más con eso. Trabajar con métodos plus. Bueno, al principio he dicho que voy a presentar más preguntas que respuestas. Pero sí trato de hacer una conclusión cortita en 4 puntos. Al principio he presentado el tema de la relación del ser humano con el medio ambiente. Y la pregunta de estilo de pensamiento número 1, ¿cómo se relaciona una persona con el medio ambiente? No es suficiente. Porque ahí esta relación es más compleja. Entonces, la pregunta de estilo de pensar tiene que incorporar realidades contextuales. Entonces, nos tenemos que preguntar como investigadores, ¿cómo se relaciona una persona vía tecnología, que todavía es una black box que tenemos que trabajar, con el medio ambiente, en un momento determinado, en un contexto social concreto, y que realidades se reflejan para ella en este contexto? Suena más complicado que en realidad es, pero sí tenemos que tener en cuenta estos detalles. Y tenemos que trabajar más con el tema de inconmensurabilidades y más con enfoque a lo intracorporal, que todavía no está suficientemente integrado en los procesos de investigación. Porque tenemos gente que tiene poder en las regiones que con un tema está establecida bien ecologista y en otro tema bien capitalista, bien a nivel antropocentrismo duro. Y eso sí tenemos que dar una mirada más. Y como último punto, creo que es necesario incorporar métodos más allá de lo racional para obtener conocimiento tal vez más allá que ya conocemos. Si eso tiene éxito o no, no sé, pero a mí me encanta probar cosas nuevas. Bueno, con eso ya termino y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Robert, por ajustarte el tiempo. Estamos en el horario que habíamos acordado como cierre, pero dado que no tenemos una actividad pegadita en el calendario, en el programa, nos podemos tomar unos 10, 15 minutitos más
No sé, Gastón, que vos me habías dicho que estabas complicadísimo de tu agenda. Sí, yo lamentablemente tengo que dar clases ahora y voy a tener que despedirme, pero ha sido un gran gusto estar en este panel. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Gastón. Te agradecemos a vos y lamentable que no te podemos hacer preguntas ni comentarios, pero las demás, si queremos, nos podemos quedar 10 minutos. No sé si están de acuerdo. Te Bueno, despedimos, Gastón, y en todo caso, si hay comentarios, te los hago llegar. Dale, sí. Bárbaro. ¿Vale? Ya está. Gracias, chao. Muchas gracias. Bueno, tenemos una primera comentarista que es una propia ponente, así que le doy la palabra y por favor les pido que vamos organizándonos aquí, levantando la mano. No sé, no estuve mirando el chat, perdón si hubo, no, me parece que no hay comentarios por el chat, ¿no? No. Y le paso la palabra a Irene. Gracias, Juli. No, simplemente quería decir públicamente que me disculpen que me estuve ocultando, pero estaba resolviendo un problema de cátedra, bueno, por otra plataforma y también por WhatsApp al mismo tiempo, o sea, tipo multitasker. No, lo poco que escuché, la verdad que me pareció genial. Quiero decirles a los que no eran ponentes que no nos pusimos de acuerdo en ningún momento. Julieta es testigo y creo que salió perfecto porque se integró muy bien todo lo que fuimos diciendo. Así que nada, agradecerles estuvieron todos bárbaros, y pedirles si también pueden compartir las presentaciones, porque a mí me interesa cada vez involucrarme más en los temas sociales, ya que no provengo de una universidad que me formó en eso, sino más en las ciencias duras y naturales. Así que eso, siempre hay tiempo para aprender. Gracias. Les pido a Robert y a Susana, no sé si Susana ya recibí, me dijiste que me ibas a mandar la PPT, ¿ya me la mandaste de nueva? ¿O comparto No, la anterior? Le tengo que, no, te la voy a mandar cuando le agregue las referencias. Ah, bien, yo la estaba esperando en el transcurso. Y no están completas. Perfecto, entonces lo que vamos a hacer, si quieren, porque hay personas pidiendo la PPT, que me escriban y a la secretaría o a mi mail personal si lo tienen, y yo les comparto sin problema cuando reciba la ponencia completa. Y Robert, vos si podés, también envíamela ahora, si yo ya la subo por el chat. No sé si ahora... Está mandado. Bien, ahora la comparto. No sé si hay comentarios de preguntas de las demás participantes, somos mayoría de mujeres. Como pasa casi siempre con estos temas. Te diría Robert que sos el único. Por lo que estoy mirando. Sabrina, adelante. Bueno, primero felicitar a las y los ponentes, la verdad que la mesa estuvo interesante. Yo, digamos, más que nada hacer algunos comentarios con respecto a algunas impresiones que me llevo. Primero, contentísima de ser al mismo tiempo parte de la demografía, de la sociología, y también soy militante ambiental, así que encontrar este espacio dentro de AEPA, la verdad que me puso muy contenta, así que desde ya eso por un lado. Y a comentar esto que al principio decía Irene con respecto a lo de la salud, que nosotros en la organización en la que participo, que soy acá del Palomar, del conurbano bonaerense, justamente hablamos de salud pública, y me pareció súper interesante ese planteo de una sola salud, porque creo que justamente lo que tiene que ver con la justicia ambiental, que también acá nombraba Robert, tiene que ver con una cuestión de salud pública, y pararnos a nosotros como organización socioambiental desde ese lugar. La verdad que fue todo un planteo para poder generar una reserva natural urbana acá en el barrio. También pensar estos espacios que pensábamos hoy, los comentarios que hablábamos del norte y de distintas partes del país, pero también entender que hay espacios públicos a proteger en los espacios urbanos, que son nuestros pulmones. Así que, y contenta también de que hoy también se habló bastante de la sociedad civil y de los espacios dentro de la sociedad civil, que frente a esa pregunta que hacía Robert de ¿qué hacemos?, ¿no? Estamos en las trincheras pregonando y empujando, ya sea comunidades
indígenas, como también hablábamos, pero también en los espacios urbanos, impulsando por la salud pública, por nuestro ambiente, que es uno solo, que es el único que tenemos, y que este sistema extractivista y ecocida, como bien se decía, y con las prácticas que estamos llevando adelante, y que podemos revertir, yo pienso como Irene, en ese aspecto, una mirada más positiva, y es lo que venimos haciendo como organización. Así que bueno, nada, cortito, y agradecer y felicitar la mesa y los ponentes. Sabrina, podés buscar en internet, hay muchísima información de Una Sola Salud, incluso en castellano, o One Health en inglés. Hay mucho, desde el 2020 en adelante que se trabajó un montón, así que lo que pasa es que no fue levantado por muchos lugares por una cuestión de intereses de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, pero sobre todo de las que deforestan para digamos, para hacer las multinacionales de los alimentos, en todo caso, ¿no? Pero hay muchísima información en internet, si googleas la vas a encontrar. Y conozco lo que vos decís de Palomar, porque yo doy clase en la Universidad de 3 de Febrero, en Caseros, estamos a una estación de tren de San Martín, así que la conozco y doy clase en Ingeniería Ambiental, que es una carrera que en la UBA no existe todavía. Así que, bueno, nada, eso te quería comentar. Bueno, muchas gracias, Irene, perdón, tomo la palabra, y vení cuando quieras a la Reserva Natural del Palomar. Estoy tratando de subir la ponencia de Robert. Si me dan un minuto que no sé qué pasó. De vuelta. Bueno, no veo que si alguien más tiene la palabra pedida. Más, te piden datos de tu organización barrial. No, chat. Sabrina. Sabrina. Sí, ahí compartí el nombre de la organización, somos Asociación Civil hace 3 años, y ahora después paso las redes, por si nos quieren seguir. Y gracias. Vale, sí. Yo me generan un montón de inquietudes, de reacciones, de preguntas, las 4 ponencias. No quiero demorar mucho más porque sé que todos estamos con hambre y después las jornadas siguen, pero voy a intentar hacer ahí un pequeño resumen, a ver si logro unir, como decía Irene, que no lo planeamos, y sin embargo todas las ponencias fueron también desde unas presentaciones más ubicándonos en tema hasta bajadas más en terreno, como diría Gastón, ¿no? A mí me interesa mucho todo lo que tiene que ver obviamente, con lo que nos convoca en esta mesa, y en particular con el tema de la salud, ¿no? Lo que plasmó clarísimamente Irene en las cuestiones de la pandemia y cómo se juxtaponen y se refuerzan distintas pandemias como son la diabetes, la sobrepeso con este virus, con esta enfermedad, que lo sabemos muy bien a esta altura, se ensañó con personas obesas, y esto está íntimamente relacionado con todo lo otro que también vimos, con los procesos de un sistema agroalimentario que a su vez genera en el terreno otros procesos ambientales que también perjudican la salud, y que ese mismo sistema ambiental, productor de comida más que de alimentos, como también citando a Irene nuevamente, nos provoca un proceso en el cuerpo de menor bienestar, o sea, ya sea incrementando la pandemia de la obesidad, pero también perjudicando nuestra alimentación, reduciendo nuestras alternativas saludables, nuestros nutrientes, nuestros cuerpos. Yo ahí lo que me interesa mucho es como, no sé metodológicamente esto que después cómo se trabaja, también tengo muchas preguntas y que también menos respuestas como Robert, en salirnos en este dualismo de población-ambiente. Porque cada vez que pensamos en el dualismo y cada vez que pensamos desde una perspectiva androcéntrica, vemos el ambiente como algo externo. Y el ambiente no es algo externo.
no solo que somos parte de lo ambiental, sino que somos el ambiente. Somos el agua que tomamos, somos el aire que respiramos, somos la comida que comemos. La comida que comemos se nos hace carne. Y de ahí que después tengamos, que eso se traduzca en unas X tasas de mortalidad, en unas X tasas o problemas que se traducen en problemas demográficos, algunos de esos problemas demográficos parten de este punto central que es somos el ambiente. No es que nos relacionamos con el ambiente, somos lo que respiramos, lo que comemos, lo que introducimos en nuestro cuerpo y las acciones que llevamos adelante en el terreno. Así que, bueno, estoy encantada. Había una mano levantada, no sé si... Yo había levantado. Ah, bueno, te doy la palabra mientras intento subir la PPT. No, algo cortito. Me quedé pensando de lo que dijo Robert, no sé, a modo de contribución, por ahí fruto de mi experiencia de haber trabajado mucho con epistemología cualitativa también, ¿no? Con metodología cualitativa, haber tratado de combinar epistemologías. Yo no hablaría de comportamientos o de discursos racionales versus irracionales. Me parece que te va a dar mayor posibilidad, mayor riqueza pensar en términos de diferentes racionalidades que tienen que ver con la posición del sujeto, que también es cambiante. O sea, estos pueblos originarios o descendientes de pueblos originarios que queman neumáticos como protesta, no están actuando de manera irracional, están actuando defendiendo racionalmente con lo que tienen ellos a mano, un tipo de racionalidad diferente. O sea, también es un comportamiento racional. No pueden quemar leña porque ya no la tienen, queman neumáticos, que es lo que el invasor les dejó, ¿no es cierto? O sea, se puede abrir más el panorama para meterte con las subjetividades y pensar en términos de cultura, no solo de individuo y de intraindividuo versus contexto, sino meter un poco más la cultura. ¿Qué de la cultura tradicional persiste adentro de en las subjetividades de estas personas y cómo ha sido modificada además por los cambios del contexto, por la lógica o la racionalidad del interés capitalista, ¿no? Y tampoco creo que sea, o sea, no sé si la palabra por ahí es inconmensurabilidad o en algunos aspectos sí me pareció que entendía que estaba bien usada, y en otras por ahí es meterte con las contradicciones que a veces son aparentes. O sea, este señor que defiende la soja, pero se queja de la minería, por ejemplo, no es que en un caso sea irracional y en el otro sea racional. La minería posiblemente va en contra de sus intereses. No sé, digo, por ahí meterse, a ver cómo se trabaja desde otras áreas temáticas, la combinación de contexto, individuo, racionalidades diferentes, etc. Aporte nomás, no conozco trabajos tuyos escritos, por ahí está desarrollado de otra manera y mi comentario hubiera sido redundante si pudiera leer tus trabajos. Eso nada más. A ver, tengo el desafío que he escuchado solamente la última parte porque el internet de la universidad no andaba. Pero lo que he entendido era el tema del contexto y la falta de cultura, ¿cierto? Que hace falta incorporar el tema de la cultura en los conflictos socioambientales y de las influencias, de temas de poder, más allá de lo individual, de lo intracorporal. Y ahí veo el tema del contexto, ahí sí incluye el tema cultural. Por supuesto, lo que he presentado hoy es más
simplificado y lo tengo, a ver, sí, un segundo, lo tengo bien desarrollado en este libro de justicia ambiental y el Soy Agribusiness. Volvelo a poner. ¿Cómo? Volvelo a poner. Ahí. Es demasiado caro, así que si alguien quiere el libro, lo tengo en PDF gratis. Ahí está más desarrollado el tema de los contextos y por qué, bueno, de una forma, sí, el tema cultural, el tema de las influencias, qué papel juega, ahí está más desarrollado. Pero sí, tiene razón totalmente, que no es un aspecto único, no es solamente racional, no es solamente emocional, sino es el conjunto de todo. Pero muchas veces me di cuenta en los análisis, desde lejos, publicaciones que se hizo desde lejos, que todo está bien racional y falta una parte, falta la voz de la gente que lo está viviendo. Y eso era la crítica que tenía al principio con los conceptos de justicia ambiental, porque siempre se decía, bueno, hace falta un conflicto así bien materializado, pero ¿qué hacemos cuando un conflicto no está? Aunque desde lejos tendría que estar todo. Por eso surgen estas preguntas. Bueno, no sé si hay Cintia. Sí, Cintia, adelante. Sí, bueno, estuve escuchando con muchísima atención. Yo soy geógrafa, soy docente de secundario y nosotros trabajamos con el eje ambiental dentro del colegio y la verdad que hay muchas puntas por donde hacer despertar la conciencia en los chicos, ¿no? Que son los reproductores, los que van movilizando por ahí de abajo hacia arriba la conciencia ambiental en las casas. Y a mí particularmente me sirvió, perdón por lo autorreferencial, pero a mí particularmente me sirve mucho para poder enriquecer las exposiciones o las discusiones que tenemos, ¿no? A nivel secundario, quizás hasta con los más chicos de 12, 13 años también están muy movilizados por esto y aportan muchas distintas puntos de abordaje para la problemática ambiental y cómo unirlo indefectiblemente a lo social, ¿no? Porque muchas veces se oye lo del ambiente como que es la naturaleza. No importa cuánto machaquemos los profes de geografía que no lo es, siempre hay una campana que suena más, que es bueno, que es solo lo natural y cómo está todo concatenado con la salud, con el comportamiento nuestro, con la resistencia a estos avances de, por ejemplo, del agronegocio, como decía él, ¿no? Y el tratar de entender distintas lógicas. La verdad que para mí fue muy enriquecedor y les agradezco mucho a todos y además por compartir el material. Eso nada más. Quiero decir algo rápido, si me deja Juli, porque por ahí le sirve a Cintia. Hace un par de meses hubo un Congreso Mundial Internacional de Educación Ambiental con 700 personas. Yo te voy a pasar la ponencia mía, porque por ahí te sirve, porque mucha gente de secundario me la pidió. La paso por acá por si alguien más la quiere. A ver si, disculpen que sea medio autorreferencial, pero lo único que quiero es que los materiales que uno genera sirvan. Perfecto. Si no, ¿para qué sirven las cosas? No, me encanta que lo que se está generando en esta mesa de compartir y de pasarnos. Yo soy un poco lenta con eso, porque aparte... No, mira, yo tengo una suerte, pues soy grande, tengo 64 años, pero uno de mis hijos, el más chico, es licenciado en Ciencias de la Computación y me ayuda, porque si no para mí sería imposible. Imagínate manejar todas las redes sociales y subir todo a YouTube. Les quiero contar algo, yo tengo mi canal de YouTube no monetizado por decisión personal, porque yo además dono todos los derechos de autor de los libros a entidades de bien público, la mayoría a ONGs ambientalistas, menos los 2 libros de virus,
que lo doné al programa Polio Plus de Rotary porque están tratando de erradicar la poliomielitis, ¿no? Que también está transmitida por un virus. Pero no quise monetizar mi canal de YouTube para que no tenga publicidad y para que la gente se suscriba libremente y pueda hacer un servicio. En realidad lo hice para eso. Así que si no lo hago a esta altura de la vida, ¿qué queda para cuando yo no esté ya más en este plano? Así que se pueden suscribir, estoy con mi nombre, porque como estoy logueada en Gmail, así que no van a tener publicidad, ni tampoco lo tengo monetizado, o sea, no tengo por qué estar haciéndole publicidad, pero para que les sirvan los materiales, nada más. Eso es todo. Bueno, yo estoy subiendo el libro de Robert, y si les parece, vamos cerrando la mesa, a ver si ahí me salió. Ahí está, siendo las 13:20, yo me puse estricta con el tiempo y aún así, bueno, nos ganaron las ganas de escucharnos, Espera, danos un segundo, porque a mí por lo menos me está tardando en bajar el libro. No, les doy. No, porque si no, cuando cerrás el chat, no podemos después bajarlo. No, lo que pasa es que Robert me lo mandaba a mi mail personal. Yo lo pasaba al mail de la secretaría, porque lo tenía linkeado a esto con el drive de la mail de la secretaría. Entonces me lo mandaba por mail. Esperaba que llegue el mail. Perdón. No, pero yo estaba así, porque estaba haciendo una serie de pasos para poder llegar al libro, porque tengo ya linkeado el drive con el drive de la cuenta de secretaría. Así que bueno. Me avisan ustedes cuando tengan descargado el material, y les prometo que le pido a Gastón también, y ahí tanto para la ponencia de Gastón como la de Susana, me escriben y yo les comparto. ¿No está aún? ¿El libro no está? Ahí está el de Hafner. Ah, ¿sabes lo que hice? Se lo mandé para. No, error mío, tenés razón. Va de vuelta, pues se lo mandé solo a Irene. Estaba mirando eso, estaba por decírtelo, me parece que no lo mandaste a todos. No, tenés razón. Si no me decía, yo pensé que ya había quedado. Ahora sí va. Ah, estaba el PDF. Ahora sí lo tienen que recibir. Ahí está. Yo voy a guardar el chat también, porque así por las dudas, se puede guardar el chat, ¿no? Ponen en los 3 puntitos, ponen Save Chat, bueno, yo lo tengo en inglés, Save Chat, y después donde dice Show in Folder, lo guardan, lo copian y lo pegan donde quieran. Bueno, si a alguien le faltó algo o tiene dificultades, me escribe. Vamos cerrando, ¿les parece? No, pero está bien, guardando el chat se puede tener los links de Irene. Sí, igual no tenés que copiar y pegar porque el chat no te va a hipervincular, pero lo podés marcar lo marcar y lo copias en el navegador y listo. Lo copias, claro. Sí. Bueno. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, Julieta. Muy linda mesa. Muchas gracias. Espero volver a encontrarnos. Chao. Gracias.